los puntos de corte de los ejes de coordenadas de las funciones polinómicas de segundo grado se rigen por lo mismo que en las de primer grado. Es decir, el punto de corte del eje de ordenadas, que es el eje vertical, siempre tiene esta forma: 0, C, donde C es el término independiente de las funciones polinómicas de segundo grado. Por ejemplo, en esta función de aquí, el punto de corte vertical sería el 0, 4. O por ejemplo en este de aquí, el punto sería el 0, 2. Pero fijaros que siempre es 0 y un número, el del vertical. En cambio, el del horizontal, del eje de abscisas, siempre el punto de corte es x, 0. Por ejemplo, este punto de aquí sería el 2, 0. O este punto de aquí sería el menos 2, 0. De manera que en el de abscisas siempre el 0 va en el f de x o en la y. Y tendremos que saber el número de la x. Para buscar los puntos, igual que habíamos visto en los otros casos, tenemos que sustituir la x o la f de x por 0 y hacer un pequeño cálculo. Explicaremos estas tres funciones, las dos primeras son muy rápidas y la última nos pararemos un poco más, pero son todas muy sencillas. En la primera, f de x igual a 2x al cuadrado, primero buscaremos el punto de corte del eje de ordenadas. Hemos dicho que tiene que tener forma 0c. Por lo tanto, miramos la c de esta función. Como no tiene c es igual a 0, de manera que el punto de corte del eje de ordenadas es el 0, 0. Y esta sería la primera solución de esta función. Y luego el punto de corte del eje de abscisas, que tiene la forma x0, lo que hemos de hacer es sustituir la f de x de la función por 0 y calcular, de manera que nos quedará 0 igual a 2x al cuadrado, el 2 pasa dividiendo, 0 entre 2 da 0, y este cuadrado pasa en forma de raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 0 es 0. Por lo tanto, nos queda que x es igual a 0. Por lo tanto, el punto de corte del eje de abscisas también es el 0, 0. Esto quiere decir que esta función corta los ejes por el 0, 0. Si os acordáis lo que hemos explicado en otros vídeos, estas funciones son las que tienen el vértice en el 0, 0. En los dibujos que tenemos aquí sería la función de color rojo. Si os fijáis, cuando corta los ejes pasa por el centro, por el 0, 0. Y es el único punto de corte con los dos ejes de coordenadas, con el de abscisas y con el de ordenadas. Por eso es el mismo punto de corte en los dos casos, 0, 0. Para la segunda función, lo mismo. Ponemos el punto de ordenadas, que es el 0c. Y miramos la c en este caso es el término independiente, que es igual a menos 3. Por lo tanto, el punto será el 0, menos 3. Y vuelvo a repetir, es el punto por donde corta el eje vertical. Y luego, para el de abscisas, el horizontal, que es de la forma x0, tenemos que sustituir la f de x por 0 y calcular la x, de manera que nos quedará 0 es igual a menos x al cuadrado menos 3. Si aislamos esta x al cuadrado, la pasamos positiva al otro lado. Y para quitar este cuadrado hacemos la raíz cuadrada de menos 3. Y una raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución. Por lo tanto, no hay punto de corte en el eje de abscisas, porque nos ha salido que la x no tiene solución. Eso quiere decir que esta función solo tiene este punto de corte con el eje vertical. Si miramos su representación gráfica, sería la que tenemos de color azul. Pasa por el 0, menos 3, y luego, como la a era negativa,
fijaros que tiene forma de puente y por eso no corta nunca el eje de abscisas. Por eso nos ha salido que no tiene solución. Si este número hubiese sido positivo, hubiésemos puesto un más menos delante de la raíz y esas serían las dos soluciones y tendría dos puntos. El positivo más raíz de 3, por ejemplo, y el negativo menos raíz de 3, 0. Pero en este caso, como era negativo, no tiene solución, no corta nunca el eje horizontal. Y vamos a por la última, que es la más completa y quizá la que tiene un poco más de dificultad, pero aún así es muy sencillo. Es una función de segundo grado, polinómica de segundo grado completa, porque tiene a, b y c. Por lo tanto, empezamos a buscar el punto de corte del eje de ordenadas, que es el 0c. Como c es 3, el punto será el 0, 3. Y este es el punto por donde corta el eje vertical. Ahora, para el eje de abscisas, que tiene la forma x0, lo mismo que antes, sustituimos el f de x por 0. 0 es igual a 3x al cuadrado menos 8x más 3. Si os fijáis, nos queda una ecuación de segundo grado completa. La tenemos que resolver con la fórmula de x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, etc. A es este número, b es este de aquí y c es este, de manera que nos quedará x es igual a menos b, que son menos 8, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 8 al cuadrado menos 4 por a, que es 3, por c, que es 3, dividido entre 2 por a, 2 por 3. Resolvemos un poco, menos menos es más, 8 positivo. Si calculamos lo de aquí dentro de la raíz, nos queda raíz de 28 y 2 por 3 son 6. Si nos queda una raíz, podemos utilizar esto para indicar el punto o podemos calcular el decimal para hacer la representación gráfica. Si calculamos el decimal, ponemos en la calculadora la raíz cuadrada de 28, nos sale 8 más menos 5,29 partido 6. Y ahora calculamos las dos situaciones, sumando y restando. Si hacemos la suma, 8 más 5,29 son 13,29 partido 6, que son 2,2. Y si hacemos la resta, 8 menos 5,29 son 2,71 partido 6, que da 0,45. Por lo tanto, con estos números tenemos los dos puntos de corte del eje de abscisas, que son el primero, el 2,2, 0, y el segundo, el 0,45, 0. Y estos son los dos puntos de corte del eje horizontal. Para que veáis la función, la tenemos aquí, es la de color verde. Fijaros que como es completa, el eje está desplazado, lo tenemos aquí abajo, el vértice. El punto de corte del eje vertical del eje de ordenadas era el 0,3, si os fijáis pasa por aquí, 0,3. Y luego los del horizontal son el 2,2, 0, fijaros que pasa un poquito más al lado del 2. Y el 0,45, 0, fijaros que el otro es este, que pasa entre el 1 y el 0. Y esta función tiene tres puntos de corte, uno en el vertical y dos en el horizontal.